Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, es candidata a la presidencia por Fuerza y Libertad. Tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas en la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires, maestría en Dirección y Gestión de Salud de la Universidad de Alcalá en España, doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la San Martín. Es expresidenta de Salud, exministra del MIDIS, ex viceministra de Vivienda y ex viceministra de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo está, señora Molinelli? Buenas noches. Hola, buenas noches, Clarivira, David. Veo el currículum y pienso en una expresión colombiana que es más preparada que un kumis, que un yogur. Bueno, hay que complementar, ¿no? Griego. Aunque yo siempre digo, la verdadera experiencia te la da la calle, ¿no? Y el haber trabajado en tantos sectores del lado de la gente, de las necesidades. Más que los títulos, yo creo que esa es la verdadera universidad. Sí. Bueno, hay varios temas, nos están escribiendo mucho y creo que hay que empezar por su último cargo, que fue largo y relevante y que además ejerció en medio de la pandemia. Y yo quiero preguntarle directamente sobre Martín Vizcarra. Lo han acusado de genocida, lo han acusado de homicidio por negligencia, todo eso. A él, incluso a la ministra de Economía y Finanzas, Tony Alva, por la compra de las pruebas rápidas. Y usted era responsable de salud. ¿Qué tan responsable se siente de las 200.000 muertes que ha habido en el Perú durante el COVID? A ver, yo siempre explico, el sector salud es un sector tremendo, dificilísimo. A mí me costó tomar la decisión de asumir la presidencia de salud, básicamente porque me tocaba en medio de una huelga, salud había pisado fondo. Vemos un poco las cifras como están ahora, la gente sin ser atendida, mucha brecha de infraestructura, de recurso humano, y de verdad yo no acepté a la primera porque es un cargo que requiere de, digamos, de compromisos grandes, de dejar a tu familia, dejar tu vida personal. Luego de la tercera insistencia, porque a mí no me nombra Martín Vizcarra, sino me nombra el presidente Kuczynski, y estuve además con 5 presidentes, acepté en medio de una huelga, pero no solamente me vino esa situación, sino pandemia. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico rápido de las brechas de infraestructura para saber cuánto de dinero faltaba en el sector, cuántos médicos, enfermeras, con el Banco Mundial además, porque nadie tenía una respuesta clara. Y creo que en medio de eso se logró hacer muchas cosas que te puedo enumerar desde hospitales que hoy día se van a inaugurar este año. Por ejemplo, Cajamarca, Puno, Pasco, Marcona, se sacaron adelante hospitales en Chao, Virú, Chota, Jaén, y también en Jauja, donde acabo de estar hace poquito en Junín. Y en pandemia hicimos muchas cosas que nadie hizo respecto a los 5 responsables de un sector, porque cuando miramos en términos de números, somos 5 los responsables. Es salud, MINSA, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas y Policiales, el sector privado. El sector privado tiene una cobertura muy pequeña dentro de esa repartición de responsabilidades. Es salud, del 100% se ocupa del 30% de la población. Sin embargo, mirado en cifras, por ejemplo, la Vía Panamericana, que salvó 120.000 vidas, la pusimos en 10 días. Tomamos decisiones difíciles. Cada torre era un avión de 450 pasajeros, yo digo, de personas que íbamos salvando. Pusimos la Villa Mongrut cerca al Parque de las Leyendas. Todo eso lo desmontaron. Todo eso, además fueron 800 camas ahí con oxígeno. Hicimos camas UCI como en la guerra, porque las camas UCI de los hospitales no daban, eran limitadas por la brecha de infraestructura. Pusimos hospitales blancos, que fue también una decisión, nunca se habían puesto hospitales blancos, y China lo había hecho en 10 días, y decíamos, pero entonces, ¿Perú por qué no lo puede hacer? Y comenzamos a armar No nos hable de China, que nos da hospitales. una cosita en Sí, estos bueno, días. en estos días sí, está tremendo. Sí, el Chifagate nos tiene a todos intoxicados, pero en el tema ya de yendo a camas, hospitales, oxígeno, por ejemplo, el oxígeno también llevamos más de 80 plantas a todo el Perú. A mí me veían particularmente subiendo y bajando aviones, transportando gente, porque los médicos también se fueron a casa. Toda esta respuesta larga es para decirnos que veníamos de muy abajo, que estábamos muy mal preparados y que antes pudo ser peor. Y yo quiero contar el lado humano, porque no es sencillo, ¿no? Cuando me dijeron ya la pandemia
está ya, digamos, oficializándose aquí en Perú, porque ya tenemos a la primera víctima reconocida, digamos, oficialmente. Yo sentí ese pánico de ansiedad, de qué vamos a hacer, no nos alcanzan las camas. Tenía 142 camas solamente en los hospitales. Tenía 170 camas UCI para todo el Perú que se acababan en una semana. Veía las fotos de Ecuador, de los muertos en las calles y decía, yo voy a cargar con esa responsabilidad y tengo que correr, porque si yo no salgo a la calle, los médicos también se van a refugiar, porque uno como cabeza tiene que dar el ejemplo. Y entonces tuve que superar mis propios miedos, porque yo decía, acá es patria o familia. O sea, yo también tenía hijos, tengo padres, tengo esposo que podían morirse porque son hipertensos, pero dije, no, o sea, yo estoy acá y tengo que salir a dar el ejemplo a mi gente para, digamos, dar el buen ejemplo hacia los demás. Y me tocó vencer miedos como cualquier ser humano y salir adelante. Creo que en las estadísticas, ya viendo cifras, de las 3.000 camas UCI, Salud puso 2.000. O sea, teníamos el 30% de la responsabilidad, pero pusimos el 60% de camas UCI. ¿Y en este momento existen todavía esas camas UCI? ¿Se mantienen? Sí, entiendo que han remodelado y han recuperado nuevos espacios, han modernizado algunos espacios en los hospitales. Yo espero que los pacientes no lleguen a ese estadio, porque yo apuesto siempre por la prevención y la promoción de la salud y no a la visión hospitalocéntrica. Pero se hizo muchísimo más que el resto del sistema. Pusimos 11.500 camas adicionales a las 8.500 que yo tenía en todo Salud. Bueno, pero la crisis hoy en Salud es enorme. Es o sea, enorme. Después de que a usted la votó Pedro Castillo un día después, y ya no vamos a entrar en ese detalle, de haber entrado al cargo él, ¿no? Sí. Y eso después es de eso importante. han puesto uno, otro, el que tenía las un amigas, botín, el que nombraba, el que pagaba lo que no debían pagar. Y eso ¿no? me permite, Clara Elvira, yo creo que una persona que pretende aspirar a la presidencia, y ustedes pueden corroborarlo con consulta ciudadana, yo siempre digo, por si acaso, tengo 25 años sirviendo a mi país y yo tengo dos temas pendientes que están en proceso de investigación. Mira, he estado en Salud casi 4 años, 2 gestiones, y tengo solamente un proceso pendiente. ¿Cuál es? Y quiero comentarte que yo, antes de entrar y asumir los retos, le preguntaba a todos los expresidentes, ¿y cuántas Todos denuncias tenían un sacan? montón. Y todos me decían 30. Y se gasta mucho en abogados. Y tienes denuncias desde los laborales. ¿Cuál sigue abierto? ¿Cuál caso sigue abierto? Y el de Chinchero, que además, como tú sabes... pero digo, de Salud, ¿cuál sigue abierto? No, el último por el que me sacaron, yo digo, el gobierno Castillo Cerrón, porque querían tomar esa Salud, pero el para de mí... las mascarillas. Pero para ¿no? mí, eran de los tomógrafos. Ah, el de los tomógrafos. Pero para mí, ¿sabes cuál es la satisfacción? Que luego, digamos, de todo este laberinto, entró la Contraloría. Y la Contraloría hizo su propio informe y determinó que no tenía ni responsabilidad civil, ni penal, ni administrativa. Armaron megacomisiones y determinaron lo mismo. Entonces, yo entiendo que siempre va a haber, digamos, exposición política, mediática. Hay intereses políticos de querer removerme, porque a mí me llamó la gente de Iber Maraví para pedirme que salga del cargo. Y yo no acepté. Tuve 2 llamadas de presión. Dije no, porque mi mandato acaba el siguiente año. Y ante eso se veía que ya venían por mí. No había forma de sostenerme, digamos, en medio de la crisis. Sí. Y hoy está evidenciado con 10 presidentes en Salud, ¿no? En donde se ha dejado abandonada la política hacia la gente. No nos podemos concentrar en eso, pero a usted le hicieron un allanamiento. ¿Estaba coludida la fiscalía, usted cree, para...? Lo que pasa es que el informe lo hace nace desde la policía. Ah. Entonces no es un informe, digamos, y además lo misterioso, lo raro es que no tenían, ese informe, digamos, eran investigaciones que tenían que haber finalizado en febrero del siguiente año, y de repente cambia el gobierno y ¡plum! Dijeron, no, mejor hacemos el corte ahorita. Ahora, entonces, claro. Esas son las cosas raras que uno, digamos, y claro, fueron 30 personas, sino que a mí me ponen siempre porque era la presidenta de Salud, pero éramos como 30, o sea, todos los gerentes, todos los que firmaban, todos eran... Pero bueno, es parte de... a mí nunca me han asustado, digamos, todos estos temas, por el contrario, creo que me han vuelto más fuerte. En el Estado necesitamos gente que tome decisiones y no te puedes asustar, más bien tienes que hacer tus buenos informes técnicos, legales. Yo siempre digo,
yo era la única persona que hacía compliance, control de riesgos en la entidad. Ahora, en el tema ya de la campaña electoral, queremos saber un poco del ideario o el espíritu del partido, ¿no? Porque, por ejemplo, está este señor que va al Senado, el señor Rubén Enrique Atoche Con, que fue quien denunció un supuesto intento de pervertir a los niños a través de textos escolares en el Colegio Roosevelt, que terminó en Indecopi y todo el escándalo que hubo al respecto. Sí. ¿El partido respalda ese tipo de ideas ultraconservadoras de que la educación sexual integral no es adecuada y más bien pervierte a los niños en lugar de prevenir el acoso o la violencia sexual? A ver, justo es una pregunta interesante. Yo le debía la respuesta a Clara Elvira. En algún momento queríamos conversar. A ver, primero, yo he sido la primera directora fundadora de la Dirección de Protección al Consumidor en Indecopi. Fui fundadora, esta sanción la da Indecopi. Yo saqué el libro de reclamaciones, ha sido mi legado, formé esta dirección desde cero. Respecto a este tema, yo he podido acceder a la información y la he leído personalmente. Pero no solamente la he leído, la he tratado con mi familia, como mujer y como mamá. Las fotos que se exponen en los libros son de alto calibre. Por ejemplo, yo les decía a mis hijos, porque tengo de todas las edades, tengo 13, 18 y 23, ¿qué pasa si tú te enfrentas a esta foto, que eran fotos, digamos, no aptas, en mi opinión, para niños de 11 o 13 años? Que tienen celular y que encuentran todo en el celular. Mis hijos son muy pudorosos. Bueno, pero esos son sus hijos. Claro, por eso te digo, pero tenemos que desarrollar tolerancia en nuestra sociedad. Y ellos me decían, nosotros no estamos preparados, mamá, para ese tipo de imágenes, porque creemos que hay etapas de madurez en donde uno tiene que, digamos, enfrentarse para tu desarrollo emocional. Entonces, ellos sí censurarían algo así porque no, venimos de un hogar católico, venimos de un hogar, mi papá ha sido diácono permanente, yo tenía una formación. Entonces todos tenemos que afiliarnos pues a eso porque a ustedes les parece. Por supuesto que no, yo digo en la vida, y eso es lo que hemos puesto de premisa dentro de nuestro partido político, para estos temas que pueden ser sensibles, hay el voto de conciencia y la libertad. ¿De acuerdo? Pero justamente la libertad de acceder al libro o no acceder al libro. Como te vuelvo a repetir. Pero eso no es libertad. Eliminar los libros, la censura de libros, no hace parte de un concepto de libertad. Perdóneme que se lo diga. Por ejemplo, y usted, su partido, su alianza es Fuerza y Libertad. Por eso déjame completar la idea, ¿no? O sea, Nosotros para leer es fuerza y para la religión por libertad. eso te digo, yo te lo digo con total, digamos, libertad también, y te lo digo además de manera democrática. La gente tiene derecho a expresar sus razonamientos, sus opiniones, de acuerdo a sus valores y su formación. Luego hay que respetar, digamos, estamos en un país democrático, ¿no? Digamos, hay que respetar la decisión de las mayorías, sin tener que excluir la posición del resto. Pero no es mejor que se traten esos temas en la escuela, considerando que esa información está, digamos, y de todos los calibres de acceso libre a un clic de distancia. Depende de la formación que haya tenido cada familia. Por eso. Yo vengo de una formación, como te digo, yo vengo de una formación católica, mi papá ha sido diácono, somos pro familia, tengo una formación, digamos, distinta. Mis hijos, por ejemplo, ellos sienten mucho pudor, en la casa nunca, digamos, la gente se ha expuesto, respetamos los espacios. Quizás en otras familias el modo de pensar sea distinto. Por eso es que hay que aprender a ser tolerantes. Cada uno de acuerdo a su... Pero nadie va a imponer nada. Pues, pero sí imponen, eliminan los libros, porque claro, en su familia sus hijos son muy pudorosos y muy inocentes y no han tenido ningún tipo de información. Y está muy bien, usted es una candidata conservadora, claramente, en esos temas. Pero puede haber otras familias, en un colegio laico, que... donde se habla abiertamente del sexo, donde se habla abiertamente de la homosexualidad, donde se habla abiertamente del disfrute y el placer, y entonces les quitan a esas familias el derecho a que sus hijos accedan a libros donde se habla de eso. Entonces ahí no hay tolerancia ni libertad. Lo que está regulado de alguna manera es que existen los comités de padres de familia, donde todos tienen que, digamos, la buena política escucha, la buena política dialoga.
La buena política trata de buscar consensos y hay que dejarle esos espacios a los padres de familia para encontrar puntos de encuentro y puntos de, digamos, en donde todos coinciden o digamos, tratan de buscar el mejor esfuerzo dentro de la formación que cada uno tiene y exponerlo junto con las autoridades del colegio. Pero lo que no podemos hacer es imponer tu punto de vista o mi punto de vista. Esto no es imposición. La buena política trata de encontrar puntos medios. Y la buena política se esfuerza por tratar de entender a todos. Porque si cada quien desde su lado, tú piensas distinto a mi caso, yo pienso de otra manera, pero si yo trato de imponer mi visión, nunca vamos a encontrar un punto medio, ¿no? Tratemos de hacer un pequeño esfuerzo, es lo que digo, de dialogar, de ver algún punto de ceder, que no dañe ni a tus hijos ni a mis hijos. Eso se puede hacer, pero se conversa, se dialoga, no se impone. Bueno, pues en todo caso, sus hijos quedaron indemnes porque no accedieron al libro, pero el mío, que estaba en ese colegio, se dañó porque no puede acceder a los libros, porque su candidato presentó una demanda y le quitaron los libros a mi hijo, que tiene 16 años, con quien hablamos sobre ese tema ampliamente, siempre, y tenía derecho a acceder a los libros. Entonces, ahí siempre hay alguien que sale afectado, sí. Y bueno. A ver, yo te respondo, digamos, con los argumentos objetivos. El que presenta la denuncia no es el que sanciona. Sí, claro. Acá tenemos que respetar las vías institucionales y quien sanciona es el Indecopi. Si tenemos algún reclamo, yo también puedo denunciar un montón de cosas que no me gustan, pero las vías institucionales son las correctas. Pero hay un debate sobre si Indecopi debería meterse en un tema educativo, ¿no? Claro. Pero entonces, si no lo hacen bien, cerremos todas las instituciones porque no creemos en las instituciones. Que funcionen bien, que se dediquen a su competencia. Para eso hay instancias. ¿No? O sea, lo que quiero dejar claro es que no porque no me guste a mí o a ti, vamos a destruir una institucionalidad que hoy existe. Lo que tenemos que hacer es respetarla. Y si la decisión puede haber sido, digamos, no le gustó digamos, a las personas afectadas, hay la vía de apelación. Finalmente, hay que respetar una institucionalidad donde nosotros no tenemos las pruebas. De repente también hay padres de familia, según entiendo, que no quieren dar, digamos, exponerse, pero también tienen sus argumentos. Entonces, como te vuelvo a repetir, la buena política dialoga, escucha, va a la vía institucional, no se salta por encima porque yo entiendo, no necesariamente las cosas salen como a nosotros nos gustan, pero hay cauces institucionales que hay que respetar. Bueno, para hablar de otra política, que es la de la situación del señor Gerí. Vimos un video muy enérgico de su parte diciéndole que se vaya, ¿no? Pero claramente no se va a ir. Entonces, ¿usted cuál cree que es el camino? Digo, no se va a ir por voluntad propia. Bueno, a ver, y yo he sido muy clara, primero estamos en un régimen parlamentarista. Gerí se tiene, en mi opinión, que ir. Si yo fuera parte de una bancada en el Congreso, yo hubiera tomado la decisión de acá, Gerí se tiene que ir. Además, no va a pasar nada. Y te digo no va a pasar nada porque hemos tenido, ahorita tenemos un presidente encargado, que es un representante del Congreso. O sea, ellos se tienen que hacer responsables de las personas a las que han puesto, ¿no? Que además el presidente ha sido calificado por su premier como una persona inmadura. Eso es lo que ha puesto el fujimorismo, eso es lo que ha puesto Perú Libre, eso es lo que ha puesto Podemos, Avanza País, Renovación. Una persona inmadura, una persona que todavía el cargo le queda grande, ¿no? Pero además es una persona que no ha actuado de manera transparente. Entonces, lo que vemos en el fujimorismo, simplemente con su comunicado, es incoherencia. No se quieren hacer responsables de la persona a la que han destacado a la máxima investidura, que es la presidencia de la República. Vemos un comunicado donde dicen orden, pero además etiquetan y hablan de, digamos, dividen más al país. No es una buena política dividir al país, ¿no? Estigmatizan, hablan de caviares, no sé cuántos, pseudomoralistas de derecha. O sea, es etiquetar, es la incoherencia, es el blindaje. O sea, lo que han hecho es blindar a Gerí, así de manera ya sinvergüenza. Y claro, se dejan como el por si acaso, si aparece una prueba grave, ya evaluaremos.
¿no? Entonces, pues si ya tienen videos y todo, y no es grave. No sé claro, es la incoherencia total. Bueno, para mí el fujimorismo, le acaban de sacar un comunicado en donde no opinaba igual cuando era Castillo y Zarratea. Claro. Y ahora resulta que son los buenos, el esto, el otro. La estabilidad, ¿no? la gobernabilidad. Bueno, pues que se hagan responsables. Y las cosas se han avisado con tiempo. Acá la buena política es transparente. No va a pasar nada con las elecciones porque las maneja o las dirige el Jurado Nacional de Elecciones, la dirige el OMPE, RENIEC, y entonces el tipo de cambio no se ha caído, la bolsa de valores tampoco, ni ha subido ni ha bajado. Entonces, el presidente no está haciendo nada. El presidente simplemente es un títere de este gobierno que está siendo manejado y lo que quieren es ganar tiempo para sus toma y daca de favores. Y a eso estamos acostumbrándonos los peruanos y es una pena. Y para cerrar eso de PPK, ¿cómo es eso que lo pepearon y luego lo hicieron firmar? Estaba dopado. A él lo pepearon y cuando estaba pepeado vino Fiorella y es tan simpática Fiorella y me hizo firmar, por favor. Qué pobrecito. No, PPK. ¿Estaba pepeado? ¿Lo pepeó usted? Imagínate, no, PPK es una persona... Además que yo le guardo mucho cariño y gratitud. He estado esta semana con él visitándolo. Él es una persona muy activa, se quiere sentir útil, ama a su país. Yo creo que, digamos, un tema es la edad. Todos tenemos que llegar algún día a ser viejos. Y otra cosa es cómo está tu cerebro, tu coco, tu nivel intelectual. Y él está muy bien. Hemos estado trabajando plan de gobierno juntos. Recibimos ideas, feedback. De hecho, me ha dicho que si quieren entrevistarlo, vayan a entrevistarlo porque quiere dar su opinión. No se puede desplazar igual que antes, claro. Pero se siente una persona que todavía puede aportar a su país. Dice, bueno, en otros países hay senadores vitalicios, yo quiero ser como un senador vitalicio. Pero eso le da inmunidad en un proceso porque que tiene. Acuérdate que él además tiene 87 años, o sea, ¿no? Entonces, hay que, digamos, yo creo que a una persona se le debe inyectar vida, pero además, claro, vida es algo, para mí PPK expresa algo más. Recordarle al fujimorismo los 10 años de inestabilidad que nos regaló desde el 2016. Y PPK nos va a recordar eso en esta próxima elección. ¿En un eventual triunfo suyo lo llevaría como asesor, consejero o algo parecido? Mira, nosotros trabajamos mucho en equipo. Por ejemplo, esta semana han almorzado sus ministras, Meche, Arauz, siempre visita Cayetana Aljovín, la exministra de Energía y Minas también. O sea, ahí podría conformar su gabinete, nos está diciendo más o menos. Gente de primer nivel que conoce, que ahorita, digamos, ha habido mucha criminalización del funcionario público y lamentablemente yo sí me quiero comprar la bandera de la defensa del buen funcionario público porque hay gente que ya no quiere regresar, porque se les ha dado tanto con palo, con fiscalías, contralorías, y luego dicen, ya no, ¿para qué? ¿Para juicios? ¿Para pasarme 10 años defendiéndome? No. Yo invito a los funcionarios públicos a ser valientes, a regresar a la cancha, y estamos aquí para defenderlos porque son más de 1 millón de trabajadores que quieren hacer las cosas bien, y estoy segura que hay gente que actúa de manera honesta y transparente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Elvira. Gracias.